Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Karina. Karina está en el backstage. Todavía no tengo retorno, Karina. En un momento te paso al vivo. Nada, buenas noches a todos. Buenas noches por estar aquí un jueves más. Esta es nuestra décima edición. Una edición importante, una edición diferente. Ya verán un poco por el título que hemos puesto a este programa, pero que tiene que ver en general con todas las organizaciones y claramente con nuestro sector energía, con las organizaciones que están detrás de todos los avances en el sector energía. Hablo organizaciones seguramente privadas, organizaciones seguramente públicas. Vamos a hablar hoy día de un tema importantísimo, que creo que es como uno de los, ya nos irá a contar seguramente Karina, yo no quiero dar ningún comentario al respecto, pero considero que es uno de los pilares fundamentales para las organizaciones, ¿sí? Y hablando en general, ¿no? Organizaciones ya seguramente iremos a puntualizar. Bien, esta es una edición diferente. No vamos a hablar puntualmente seguramente de energía como tal, pero creo que así como digo que la energía trasciende en todas las actividades, este tema trasciende en todas las organizaciones. Bien, hoy día, igual coméntenos de dónde nos están mirando, de dónde nos están viendo, de dónde nos están siguiendo. Es un programa interesante, compártanlo si así lo consideran, ¿sí? Si así consideran que este espacio puede llegar, o este programa, o este pequeño espacio, este humilde espacio puede llegar a más profesionales. El tema, como digo, es importantísimo. Vamos a hablar sobre empatía. Se traduce seguramente en comportamientos, que creo que ahí es donde las organizaciones tienen que hacer mucho. Creo, es un poco mi comentario como Ever Castillo. Bien, ya vamos a... ¿Quién nos acompaña hoy? De hecho, ya seguramente habrán podido ver en lo que hemos compartido. Karina también ha compartido, nos acompaña Karina Macías. Ella es coach y mentora en el desarrollo de personas y en el desarrollo de organizaciones. Tiene una gran experiencia tanto en temas de organizaciones, de personas, en temas de speaker, en temas de docencia. Una persona con un carisma interesante, ¿no? En lo que he podido también ver, con una personalidad muy interesante, una excelente persona, un excelente profesional que nos va a acompañar el día de hoy para un tema importantísimo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Karina. Discúlpeme que un poco me estoy familiarizando igual todavía con esas herramientas. Acá estoy. Hola Karina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Heber. ¿Verdad? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a este humilde espacio, este espacio que espero pueda agregar valor. Definitivamente para mí sí lo va a hacer. Espero que también para los que nos escuchan, para los que nos vean, y que los vean seguramente después en diferido, en otros momentos. Este conversatorio va a quedar grabado en YouTube, como siempre lo suelo decir. Después de esta conversación lo cargamos en YouTube y va a estar para la revisión de muchos. Gracias, Karina, por regalarnos este tiempo y por estar aquí con nosotros. Te agradezco muchísimo por haber aceptado esa invitación. Yo encantada. ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente. No. ¿Sí? Ya, buenísimo. No quería saber porque como estoy con los AirPods. Primero que nada, qué linda introducción, Heber, te lo agradezco muchísimo. Yo encantada de estar acá. Me apasiona cuando me entusiasma, cuando hay más gente que se interesan justamente en ver cómo podemos humanizar los espacios, ¿no? Donde estés y de qué manera comenzamos como a aterrizar, como tú bien has dicho al inicio, ¿no? En conductas, cómo es que podemos ser más empáticos y a través más humanos y siguiendo las líneas del negocio, ¿no? Porque a veces se piensa que humanidad o empatía van divorciados y es como que realmente van de la mano, ¿no? Porque al final todo lo que queremos hacer lo hacemos a través de personas. Así que, nada, mil gracias, de verdad. Me encantaba estar acá.
Qué interesante, de hecho, lo que nos comenta en esta primera intervención que haces, cómo es humanizar. O sea, de hecho, solemos leer, yo suelo leer, también suelo un poco hablar en ese sentido, pero ¿cómo es humanizar? ¿Cómo es humanizar los espacios? ¿A qué nos referimos cuando decimos vamos a humanizar estos espacios? Yo me pongo en la posición, y Mira, quizás no necesariamente en la posición de abogado de diablo, pero digo, ¿no somos humanos? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos algo más de ello? sí, claro, somos humanos, pero yo creo que a veces nos olvidamos. Nos olvidamos que somos humanos y nos olvidamos que Ya. lideramos Voy a... entendiendo, sí, sí. Claro, y nos olvidamos que todo lo que queramos lograr, o sea, organizacionalmente hablando, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo quiero lograr a ciertos indicadores, obviamente lo hago a través de personas, ¿no? Pero a veces deshumanizamos esa interacción que tenemos entre las personas dentro de una organización, ¿no? Y es ahí donde se rompe, y por eso yo hablo mucho de la humanidad, ¿no? Porque por ejemplo, ¿no? Uno de los primeros pasos para practicar la empatía y que no se habla mucho y que como que no es una palabra tan bienvenida en el campo yo creo general, es la vulnerabilidad, ¿no? O sea, generalmente entendemos vulnerabilidad es igual a debilidad, ¿no? Y realmente la vulnerabilidad es la decisión que tú tomas que requiere valentía para poder atravesar tu zona incómoda, ¿no? Y es que, ¿qué pasa? Que cuando tú estás, por ejemplo, delante de otra persona, y por eso digo humanidad, porque al final, cuando estás en un entorno de trabajo, hay seres humanos diversos, ¿no? O sea, tú tienes, por ejemplo, una historia diversa, familia distinta, y yo también tengo otra, ¿no? Pero a veces también lideramos desde, o sea, todos son iguales, ¿no? Y por eso nos cuesta tanto al final como que conectar, ¿no? Porque la vulnerabilidad lo que hace es justamente es, oye, esta conversación contigo, no imaginemos cualquiera que sea, me está incomodando o tu forma de pensar distinta me está incomodando. Entonces, para que exista empatía, lo primero que tengo que hacer es, ok, estoy dispuesto a sacudirme un poco internamente porque lo que estoy escuchando de la otra persona me incomoda, ¿no? Por eso, por ejemplo, hay tantas peleas cuando hay elecciones políticas, ¿no? Porque la gente no está acostumbrada al diálogo. Entonces, como tú opinas igual, diferente a mí, y lo que tú opinas o tu manera de pensar me incomoda, te anulo, ¿no? O sea, la típica que se salen de los chats, ya no hablo contigo, ¿no? Es como que o hablamos después de las votaciones, ¿no? Porque no hemos aprendido a sostener esa incomodidad, ¿no? O sea, la vulnerabilidad es también lo que te permite, justamente ahora que se habla tanto de gestión del cambio, que hay que salir de nuestra zona cómoda y demás, justamente la vulnerabilidad es lo que hace que tú puedas sostener esa transición, ¿no? Esa incomodidad. Y para que exista empatía, tienes que decidir, oye, me quiero incomodar, quiero preguntarle un poquito más a la persona cómo está, cómo se siente, ¿no? No asumir que su productividad va a ser al 1000%, pues de lunes a viernes, todo el tiempo que está conmigo, ¿no? O sea, las personas, justamente por eso digo, somos seres humanos que sí llevamos nuestra mochila al trabajo, ¿no? Evidentemente existe una corresponsabilidad en el tema, pero es como tú aprendes a manejar gestionar la diversidad que existe, ¿no? Sí, sorry, creo que un poco la señal debe ser la mía, está un poco mal. Espero las disculpas por cualquier inconveniente que No, no te haya en preocupes. la transmisión. Eh, Qué interesante lo que nos comentas, qué interesante eso, es decir, intento interpretar lo que me dices que no somos máquinas, ¿no? O sea, estoy infiriendo un poco de lo que nos comentas, no somos máquinas, no somos robots, somos personas que traemos nuestras propias cargas y sobre eso lidiamos en un ejercicio laboral, de producción, de productividad, de eficiencia, de lo que se quiera decir en las organizaciones. El tema de hoy es interesantísimo y va en esa línea, definitivamente, me atrevería a decir, cómo la empatía, porque a veces decimos que esto es un término de moda, muchos he escuchado y decimos, este es un término de Sí. moda, estamos intentando reemplazar valores
por un valor nuevo llamado empatía? ¿Por qué no hablamos de respeto? ¿Por qué no hablamos de honestidad? ¿Por qué no hablamos de justicia? Y decimos empatía y traemos esta frase empatía. Pero vayamos a lo básico, vayamos a lo principal. ¿Qué entendemos por empatía? ¿Qué deberíamos entender cuando nos referimos a empatía como tal? Ya sea como valor, como una conducta, no sé. Explícanos y si puedes darnos ejemplos puntuales sería mucho mejor. Por supuesto, encantada. Mire, la empatía es la decisión que tú tomas de vulnerabilizarte, por eso como que hice el previo a la vulnerabilidad, ¿no? Porque al final la empatía incomoda, de vulnerabilizarte y tener el coraje aún así transitar por eso para poder hacer el esfuerzo, por así decirlo, de entender el maquillaje emocional de la otra persona, ¿no? La empatía, según Daniel Goleman, son 3 ejes, ¿no? El primero es yo te entiendo, o sea, entiendo tu pensamiento, tu creencia, ¿no? Por qué has actuado de cierta forma. La segunda es a nivel emocional, estoy sintiendo lo que tú sientes, no es como cuando vemos una película y, ¿no? Lloramos o reímos, ¿no? Es como las neuronas espejo entran a tallar, ¿no? Quiere decir que todos tenemos neuronas espejo, ¿no? Por eso es tan importante elegir el entorno en el que vamos a estar, porque resonamos, ¿no? La energía, las emociones resuenan. Y la tercera es la empatía, que si es que tú llegas a conectar a nivel cognitivo y emocional, ya pasas como que muchas veces a nivel de acción, ¿no? Que es básicamente lo que se llama, o sea, que se llama la compasión, ¿no? O sea, empatía es primero y luego damos pase a la compasión, que es la acción de hacer algo por la otra persona. Primero te voy a decir que no es empatía, que a veces confundimos, ¿no? Empatía no es que tú y yo pensemos igual, eso es simpatía, ¿no? Que hay algo que se llama burbujas de simpatía, ¿no? Que es como que yo paro con la gente que piensa igual a mí, es de mi misma universidad, o no sé, ¿no? Por intereses somos como que iguales. Entonces ahí no existe la práctica de empatía porque es algo que o sea, es pura simpatía, opinamos igual, ¿no? Empatía tampoco es tener pena, ¿no? La típica de, ay, qué pena, ¿no? Me da mucha pena, ¿no? Porque la pena realmente no hace nada, no suma, o sea, no está mal sentirla, ojo, pero no haces nada con pena, simplemente se queda ahí, ¿no? Empatía tampoco es resolver la vida de la persona, ¿no? Y esto es bien curioso porque a mí me pasa mucho y de hecho me pasó muchísimo más en la pandemia, ¿no? Que muchos gerentes, jefes decían, pero o sea, su miedo era, ¿cómo voy a llamar a esta persona, a preguntarle cómo está, cómo se siente, ¿no? A sus equipos, si no puedo resolver lo que está pasando. ¿Qué pasa si me dice que una familia está enfermo, si necesita, no sé, si alguien perdió el trabajo, lo que fuera? Y dije, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a resolver y cuando tú te pones en el lado de que quieres resolver la vida de los demás, lo que estás haciendo es invalidando la capacidad del otro de poder, obviamente, salir a flote, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es empatía, no? Y empatía, ojo, tampoco es la típica del positivismo tóxico, ¿no? La típica que alguien te viene y te dice, oye, ¿sabes qué? No sabes qué me pasó, me robaron. Y tú le respondes, ay, aunque sea tuviste algo que te robaran, ¿no? Es la típica del positivismo tóxico, ¿no? Siempre buscarle lo positivo, lo cual obviamente yo soy una persona optimista, pero a veces o sea, a veces la vida para una persona está mal y lo que hay que hacer es justamente conectar con eso. ¿Cómo conectamos con eso? A través de la escucha, ¿no? Y de hecho lo mencionaste hace un ratito, ¿no? O sea, para que exista empatía, sí tiene que existir transparencia, tiene que existir escucha activa, ¿no? Yo quiero estar contigo, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Hay algo que necesites de mí que puedo hacer hoy para que tú estés mejor, ¿no? Es atreverte a que sabes que hay algo que está pasando con esa persona, ¿no? Y te atreves a preguntar a través de la curiosidad, no a través del juicio, porque para que exista la escucha activa tienes que dejar tus juicios, o sea, tienes que primero hacer visibles tus juicios, saber cuáles son y dejarlos de costado, ¿no? Porque muchas veces me imagino que a ti te debe haber pasado, ¿no? Que de repente vas con alguien y mira, te voy a poner el ejemplo de maternidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando tuve mi primera hija, dije, voy a estar acompañada de todas las mamás maravillosas. Y realmente sí, pero fue todo lo contrario, porque lo que hacían las otras mamás era comparar su maternidad con la mía, ¿no? Entonces, a veces es como que tú quieres ser escuchada o escuchado y lo único que recibes es, ay, lo que pasa es que cuando yo estuve en tu lugar, yo hice tal cosa.
Entonces es como que tú tienes que hacer lo mismo, ¿no? O no, nos ponemos como que del lado del consejero, ¿no? Y cuando nos ponemos en ese lado, nos ponemos en el lado del ego, ¿no? Entonces, empatía básicamente es hacer saber a la persona que está ahí contigo, ¿no? Es cuando alguien, por ejemplo, no sé, una amiga, un amigo se separa, estoy inventando, ¿no? Se separa, se divorcia o pasa por un momento difícil, es como que estoy acá para escucharte, cómo te sientes, ¿no? ¿Qué necesitas, ¿no? Es como el acompañamiento genuino, ¿no? Y a través del liderazgo, por ejemplo, en los entornos organizacionales, es muy similar, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos que actualmente existe la reunionitis, ¿no? Entonces la gente se reúne a ver indicadores todo el día, pero ¿qué pasó antes? Hubo un check-in, ¿no? El líder preguntó cómo está, pero cómo están de una forma auténtica, ¿no? Porque el cómo están a veces yo siento que es como que, y si bien no lo estoy criticando, ojo, porque es lo que usamos popularmente, pero todo el mundo te contesta bien, bien, y te aseguro que el 80% de personas que te contestan te están mintiendo. Entonces, si tú eres un líder que realmente quiere conectar, entonces preguntas otras cosas, ¿no? ¿Qué necesitas de mí hoy? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo llegas a esta reunión? ¿No? ¿Cómo está tu semana? ¿Cómo has terminado tu semana? ¿Cómo le das la bienvenida a la semana? ¿No? Entonces, es acostumbrarse organizacionalmente a incluir también un lenguaje, valga la redundancia, inclusivo, porque estamos incluyendo las emociones. Y por eso hablo de humanidad, porque los seres humanos todos somos 100% emociones, o sea, no hay forma que nos saquemos las emociones para poder andar en la vida, ¿no? Entonces, empatía al final, haciendo este resumen, es la decisión que yo tomo de vulnerabilizarme para poder conectar con la otra persona a nivel cognitivo y emocional, ¿no? Qué interesante esto que nos comentas, Karina, esto de conectarnos, ¿no? Pero en estos que seguramente se tienen que traducir en comportamientos a través puntualmente de algunas estrategias organizacionales que seguramente ya luego nos vas a comentar. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a decir, de hecho las organizaciones, yo digo puntualmente, las empresas privadas están para generar rentabilidad, ¿no? Yo creo que es importante ese foco, Sí, porque si no, no pueden subsistir, lamentablemente, no sé si exacto. lamentable, pero vivimos en un entorno donde lo económico importa para la sobrevivencia, importa para estar siempre pico. Entonces, ¿cuál es el beneficio que las organizaciones pueden tener cuando o si intentan o hacen de la empatía una cultura, un comportamiento dentro de sus colaboradores? ¿Qué beneficios encontrarían? Mira, N, porque actualmente, y de hecho desde el 20, yo diría que desde antes, desde el 2019, pero el 2020 como que lo aceleró, existe este como que cambio de propósito, ¿no? O sea, yo me encuentro con personas que han sido gerentes generales y que actualmente te dicen, yo ya no quiero eso. O sea, yo solamente quiero, ¿no? Recibir, hacer mis consultorías chiquitas, recibo exactamente lo que necesito mes a mes. Te encuentras con otra persona que te dice, antes me quería, no sé, quería el gran puesto, ahora ya no quiero el gran puesto. O sea, te encuentras con un cambio de propósitos en la vida de las personas, ¿no? Las personas valoran la tranquilidad, ¿no? De repente la autonomía, la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es en ese espacio. Primero voy a dar como que el por qué, o sea, por qué animarte a tener una cultura empática y luego vamos a la cultura basada en empatía. Entonces, en ese espacio la gente también está priorizando, o sea, en un estudio que hice hace poco del impacto de la empatía en las organizaciones, mira, y viviendo en un país, Perú, ¿no? Para los que están en Perú, donde hay contracción económica, ¿no? Etcétera, 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 yo pensé que el resultado iba a ser diferente, pero 82% de las personas prefieren estar en una cultura empática, o sea, donde se les escuche, donde puedan ser ellos mismos, donde puedan traer su auténtico ser, ¿no? Este concepto de seguridad psicológica, a recibir una compensación económica. Y ojo, no estoy diciendo que la compensación económica no sea importante, porque yo creo que tanto el salario como una buena cultura son importantes, pero sin embargo, si las personas pudieran decidir, deciden por estar en una cultura con mayor humanidad, ¿no? Entonces, al final el nivel de negocio es cuánto te cuesta atraer el talento, o sea, cuántas horas del área de selección, ¿no? O sea, es un desgaste, cuánto te cuesta entrenar el talento, cuánto te ha costado enamorar el talento, entonces es como que estás dispuesto a que tu dinero se vaya, ¿no? O sea,
porque es prácticamente eso, ¿no? Uno, el que tú tengas una cultura, no voy a decir mala porque hay diversidad de culturas, pero una cultura donde no pongas a las personas en el centro, lo que va a hacer es que tu marca empleadora te va a jugar en contra, porque la gente no va a querer ir a trabajar contigo. Y si empiezas a engañar, por así decirlo, o sea, publicar cosas hacia afuera que no vives internamente, peor aún, porque vas a lograr atraer al súper talento, pero el súper talento se te va a ir así porque tiene la capacidad de elegir a dónde quiere estar, ¿no? Entonces es como que la gran pregunta es, ¿quieres arriesgarte a tanto, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, cuando quieres aterrizar una cultura empática, tú mismo lo has dicho, de hecho de forma muy sabia, es justamente eso, ¿no? ¿Cuáles son las conductas que al final se van a traducir para nosotros como organización en empatía, ¿no? Y con esas conductas vienen rituales, ¿no? Que me gusta mucho usar ese nombre porque los rituales básicamente son acciones que consolidan tu cultura, ¿no? Por ejemplo, en la Explícanos investigación un poco más. No sé, me quedo reflexivo con esa palabra. la palabra rituales. Sí, sí, sí. Sí. Me genera Es que no sé si intriga, lo me genera usas, curiosidad. ¿A qué te pero refieres, es algo no? que hacemos todos los días. Por ejemplo, el bautizo es un ritual, ¿no? Es un ritual que haces para, ¿no? Bautizar a tu hijo, a tu hija, ¿no? Por ejemplo, el ritual de bienvenida, ¿no? Cuando tú ingresas a una organización, ¿cómo le das la bienvenida a esa persona? O sea, ¿no? Le das ahí como que lo que tiene que hacer, le mandas un correo y ya está, o aprovechas la instancia para realmente hacer un ritual de bienvenida y decirle quiénes son ustedes, ¿no? Por ejemplo, nosotros, bueno, yo hace muchos años atrás trabajaba como gerente de recursos humanos en una cadena hotelera, se llamaba Pullman, y yo decía, el primer día es el primer día de pullmanizarte, ¿no? Entonces había una persona que se encargaba de hacer el recorrido, el gerente general estaba avisado, ¿no? Había un desayuno en la primera semana con el gerente general, si yo podía estar, yo estaba, ¿no? Pero entonces empiezas como que a ver, ok, ¿cuál es la cultura que quiero vivir? Y a generar a diseñar la experiencia al colaborador en base a esa cultura, ¿no? Donde obviamente mucho tiene que ver el líder, porque recursos humanos, gestión humana, el CEO, sí, tiene la visión y tiene que tener la coherencia, digamos, en el tema de colocar a las personas en el centro, pero es como él es el líder el que básicamente diseña la experiencia de cómo quiere hacer sentir a su equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace un ratito tú hablabas de la palabra justicia y de hecho la empatía es justicia, ¿no? Es como que dentro de la diversidad que hay en el equipo, yo trato a la gente por igual, ¿no? En el sentido de que entiendo de dónde vienes, o sea, por ejemplo, yo en el 2020 que cerraron los hoteles, yo estaba como gerente de recursos humanos, nació mi segundo hijo, y estaba viviendo un momento bastante sensible profesionalmente hablando, porque evidentemente yo era, por así decirlo, la capitana de los hoteles, ¿no? Gestión humana cobró un protagonismo importante en este tema de la crisis sanitaria que vivimos, ¿no? Pero también tenía un hito importante que era el nacimiento de mi segundo hijo, ¿no? Entonces, evidentemente no dormía muy poco, hacía lo que tenía que hacer, evidentemente, estando muy cansada. Y llegó más o menos el 2021, pasaron los meses y yo en un momento le dije a mi jefa, mira, de verdad, no puedo más. Ojo, mi intención nunca jamás fue renunciar, pero sí hacerle sentir de que realmente me estaba desbordando, ¿no? Porque si yo no se lo decía, ella no se daba cuenta porque evidentemente, obviamente tengo habilidades para salir adelante, ¿no? Pero le estaba pasando muy mal. Y mi jefe en ese momento me dijo, ¿sabes qué, Karina? Tu tranquilidad es mi tranquilidad. Dime qué necesitas para estar mejor, ¿no? Entonces, eso es empatía. O sea, no me sacó la carga laboral, digamos, porque obviamente había una crisis que sacar adelante, pero sí establecimos como que ciertos acuerdos donde yo me pudiera sentir mejor y más en control de lo que estaba haciendo. Entonces, me escuchó, no me resolvió el tema, pero llegamos a un punto medio, ¿me entienden? Por eso la empatía es justicia, ¿no? Como tú lo dijiste al inicio. La empatía es comunicación, o sea, yendo al mismo ejemplo, ¿no? En el tema del COVID, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo hablaba con las personas, yo los llamaba uno a uno, a los 200 y pico de personas, y a comunicar lo que iba a pasar, ¿no? Entonces era como que si bien nadie sabía lo que iba a pasar a futuro,
pero les comunicaba constantemente con lo que tenía en el presente, ¿no? Para que, obviamente, eso es justicia, ¿no? Justicia también es aprender a dar feedback, darle feedback constante a las personas que están bajo tu cargo, porque no hay nada peor de que llegue un día, nunca le diste feedback y de pronto los despides. ¿Qué es eso? Nunca le diste la oportunidad de mejorar, ¿no? Entonces, eso es justicia también, ¿no? Entonces, por eso Daniel Goleman dice que la empatía es la habilidad que está en el medio, o sea, es la disparadora de las demás habilidades, ¿no? Para negociar, por ejemplo, tú necesitas saber quién está delante tuyo, cómo es su tipo de personalidad, ¿no? Evidentemente, porque una negociación es un diálogo de uno a uno donde quieres ganar, ganar, ¿no? Entonces, sí, no sé si estoy hablando mucho. No, 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 no. Es como yo les digo, este es su espacio, este es el espacio de los invitados y aquí lo más relevante es tomar las ideas, tomar las reflexiones que nos trae. Y en este caso, que nos traes, Karina. Y de hecho, me quedé un poco reflexionando o un poco curioso también en este tema del feedback, ¿no? Donde, a ver, es mi opinión y es mi percepción, y algunas personas, algunos líderes, jefes, como queramos llamarlo, en la posición que se encuentran, suelen usar una herramienta importantísima para poder sacar lo mejor para sus trabajadores. Pero creo que en algunos momentos se abusa de esto. Se abusa en el sentido de no usarlo como un tema humano, ¿no? Como un tema, es decir, se ponen en la posición, nos ponemos, voy a incluirme quizás, no sé, quizás también en algún momento lo haya podido hacer, pero digo, ponemos en la posición, ya te voy a dar un feedback como una especie de monarca, ¿no? Como una especie Sí, de autoritarismo, ¿no? Es sí. porque no lo debes hacer así o porque te dije que lo hagas así, es decir, hay una especie de feedback desde el hígado y no desde el corazón, disculpando la analogía. Totalmente. Y eso, mira, qué pena que aún siga pasando porque, claro, eso realmente no es feedback, ¿no? O sea, el feedback es una, como yo siempre digo, confirma que es una conversación donde yo entro, por ejemplo, como líder, dándote mi percepción y voy a contártelo a ti y tú me vas a dar tu percepción. O sea, es un diálogo realmente. Cuando yo quiero llamarte la atención, ¿no? Llamada de atención es, por ejemplo, oye, llegaste tarde y es la quinta vez que llegas tarde, ya te he dado feedback, ¿no? La primera y segunda vez te di feedback, a la quinta te llamo la atención. Oye, ¿cómo es posible que llegues tarde? Esto no puede volver a suceder. Punto. ¿No? Llamada de atención. Pero feedback es, cuéntame un poco, estoy viendo que estás llegando tarde, ¿qué es lo que necesitas? ¿De qué forma te podemos ayudar para que esto no vuelva a suceder? ¿Por qué? Porque impacta en tu puesto de trabajo y en el equipo, ¿no? Y en la misma operación, ¿no? Entonces, ese es un diálogo, ¿no? Donde tú le das la oportunidad a la otra persona también de decirte su mirada, ¿no? Pero el feedback, mira, yo te digo que básicamente tener conversaciones de valor, donde las personas se atrevan a decir lo que les incomoda de una manera sana y asertiva, no agresiva, o sea, la intencionalidad tiene que ser siempre construir. Y si lo coloco con un ejemplo, por ejemplo, de la pareja, ¿no? En una relación de pareja o una relación como que más, incluso también a nivel laboral, ¿no? Cuando yo estoy de mal humor, ¿no? Y a mí una vez me pasó hace muchos años atrás, que me acuerdo que llegué al trabajo y le había pasado algo a mi perro, y yo había llegado así como que media conflictuada y tenía un feedback que hacer pendiente y la persona que sabía que yo le iba a dar feedback porque había cometido un error el fin de semana, se acerca primero donde mí. Y yo estaba tan mal que en ese momento mi responsabilidad como líder debió haber sido decirle, no puedo hablar ahorita en este momento, mejor esperemos una conversación a más tarde o de repente mañana. Pero no lo hice. Llegó así y yo simplemente, o sea, de hecho le llamé la atención y una y dos y tres y seguía y seguía. Entonces lo que hice fue descargar. Cuando tú entras a una conversación, y después le pedí disculpas, de hecho, cuando tú entras a una conversación, ¿no? O simplemente para descargar o porque no sabes cómo manejarlo, entonces corriges en público a la persona, ya ahí no estás construyendo, porque el feedback es uno en privado, dos es siempre con la intencionalidad de construir una mejor relación y llegar a puntos en concreto de cómo lo que está pasando, la conducta, porque se corrija la conducta, no la persona, va a mejorar, ¿no?
Entonces yo te diría que ahí has tocado un punto bien importante porque la comunicación es el mayor dolor en las parejas, en las familias, en las organizaciones y en las sociedades, ¿no? O sea, es como que no nos estamos acostumbrando a mantener diálogos de valor, a decir las cosas a tiempo y hacer la chamba, ¿no? Por así decirlo, como se dice acá en Perú, el trabajo de, oye, ¿cómo te puedo decir las cosas de una mejor manera para que tengan un impacto positivo en ti, ¿no? Y Karina, de hecho, yo también a veces, de hecho, reflexionaba un día con un amigo de que a veces vivimos nuestra vida profesional, nuestra actividad profesional bajo los estragos del miedo, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero por ejemplo dice, no, es que lo ha pedido y que lo ha pedido el otro. Es decir, no sé, yo siento, no es que lo percibo en los diálogos, en las conversaciones, incluso a través de LinkedIn un poco cuando las personas interactúan, siento como que hay un ejercicio profesional bajo los estragos del miedo. Lo digo de esta manera y quizás desde mi ceguera en términos de desarrollo organizacional, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos vivir, cómo podemos decir, humanizar los espacios si seguimos viviendo atemorizados bajo las Sí, conductas, evidentemente, de otras personas? sí, eso es un trabajo que se tiene que hacer, por eso es incluirlo dentro de la cultura, ¿no? Y ahí cuando difundimos la cultura del miedo, estamos sin querer o queriendo, estamos eliminando el proceso de innovación que es tan importante para el desarrollo organizacional y para que la organización, el negocio, se mantenga a flote, ¿no? O sea, ahorita el que no innova y el que no está así con los 1000 radares, frito pescadito, ¿no? Y para innovar tienes que equivocarte, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años atrás hice un programa donde hubo un lindo lanzamiento y el CEO se paró con todo su entusiasmo y justamente era algo relacionado a la innovación. Y dijo, bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida al error, ¿no? Pero al error controlado. Entonces, es como que, ok, pero ¿de qué estamos hablando, no? Eh, y lo que dices también es claro, porque cuando alguien comete un error, lo primero que se hace es como que señalar, ¿no? ¿Quién fue? ¿No? Y de hecho no está mal como que aprender a asumir la responsabilidad. Yo fui, ¿no? ¿De qué forma lo puedo corregir? Sin embargo, al final lo que haces es lo que tú estás diciendo, ¿no? Empiezas a sembrar una cultura basada en el miedo porque todo el tiempo me van a señalar. Entonces, todo el tiempo, y miren lo peligroso, ¿ah? Como todo el tiempo me van a señalar, entonces yo hago lo mínimo porque, y justamente es más o menos lo que acabas de decir, ¿no? Yo hago lo mínimo porque así mantengo mi posición, ¿no? Y mejor cuido solamente esto, entonces o sea, no sé, sin querer o queriendo, pero se transforma en una cultura de no hacer más, de no exponerte, ¿no? Entonces al final todo el mundo empieza a trabajar y eso, o sea, de forma aislada y eso es peligrosísimo organizacionalmente hablando. Entonces hay que hacer, hay un concepto que se llama seguridad psicológica, ¿no? Pero que, claro, primero tienen que estar los líderes de la organización bien comprometidos a que, oye, yo quiero que la gente acá se sienta bien, ¿no? O sea, yo quiero que acá la gente realmente diga que este es un buen lugar para trabajar, ¿no? Y obviamente para que eso suceda, la cultura del miedo se tiene que eliminar, ¿no? Una cosa es responsabilidad, me equivoqué, levanto la mano, ¿no? Y obviamente busco el apoyo de mi jefatura, y otra cosa es todo el tiempo, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Y empezar a atacarse entre las áreas. Y ojo, ¿ah? Y actualmente está pasando, porque cuando este año ha sido muy contraído para el Perú, entonces hay negocios que le están pasando mal, ¿no? Entonces, el jefe hace o deja de hacer o promueve a veces de alguna manera la competencia que a veces ya no es sana, ¿no? Entonces, entre áreas se empiezan a matar, ¿no? Porque es como que acá me agarro con uñas y dientes de mi puesto de trabajo y no hay nada peor, o sea, las consecuencias son altísimas porque la gente vive, obviamente, temerosa, cuidándose las espaldas, deja de innovar, deja de probar cosas nuevas y al final el negocio es como el autosabotaje, ¿no? Eso es como caminas pisándote tú solito el pie, ¿no? Sí, sí, interesante lo que nos comentas.
cómo esto, ¿verdad? Cómo repercute en las organizaciones, en los resultados final de las organizaciones, que finalmente se habla de productividades. ¿Cómo están las empresas actualmente en Perú? ¿Cómo a nivel de esa organización, del tema organizacional, en las organizaciones de Perú, cómo se vive la empatía? ¿Cómo si podríamos dar, no sé, pues alguna referencia, cuál sería esa referencia con respecto a esta conducta empática que deben tener las organizaciones? Situacionalmente, actualmente, las empresas en el Perú, ¿cómo estamos, Karina? Mira, justo en el dato bueno, según el estudio que saqué, la gente siente, mire, y es bien curioso, ¿ah? Porque la mayoría de personas evidencia que no trabaja en un lugar donde se practica la empatía. Evidencia también que ellos sí son empáticos, el 93% de la muestra dice que ellos son empáticos, sin embargo, solamente el 39% identificó la respuesta correcta a marcar qué cosa es empatía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes practicar algo que realmente no conoces el concepto? ¿No? Porque empatía también tiene que ver con qué tan cómodo te sientes transitando tus emociones, porque el momento que nos relacionamos, somos emociones, ¿no? Hay algo que nos pasa internamente, ¿no? Entonces, ¿cómo diría que están las organizaciones en el Perú? Yo creo que algunas están haciendo el esfuerzo de ser una cultura más humana. Hay otras que no tanto, hay otras que sin querer, por este tema de que tenemos que salir adelante, ¿no? La típica frase de hay que salir adelante, ¿no? Y en ese salir adelante se justifican muchas cosas, ¿no? Como el exceso de trabajo, el que una persona haga mucho, o sea, la función de muchas otras, ¿no? Lo cual no ataco, porque hay veces que sí hay crisis, como evidentemente este año ha sido un poco contrariado y eso como que hace que otras cosas sucedan. Sin embargo, puedes agregar cosas alrededor que hagan que las personas, ¿cómo decirlo? Como que las personas se desinflen en el sentido de que puedan justamente conectarse con su bienestar, ¿no? Como por ejemplo espacios de escucha, ¿no? O sea, yo veo que hay muchas como la gente a veces piensa que el bienestar o que la gente sienta que está en un buen entorno es como que la buena fiesta de fin de año, ¿no? Y a la hora de hacer este estudio, y de hecho en mi práctica profesional también me pasa que la gente lo que más valora son los espacios de escucha. ¿Y cuánto te cuesta un espacio de escucha en una organización? Cero. O sea, no tienes que contratar un facilitador, ni un capacitador, ni la consultora para tener un espacio de escucha. Lo que sí tienes que hacer es entrenar, porque al final es una habilidad que se entrena, es entrenar a tus líderes en cómo aprender a escuchar y aterrizar acciones y espacios de escucha guiados, ¿no? O sea, no solamente el focus group, sino la escucha también con el gerente general, el café con el líder de vez en cuando, ¿no? O sea, realmente que puedan sacar información genuina, ¿no? Yo tenía una buena práctica que me reunía básicamente con el 50% de la organización uno a uno, que me demoraba más o menos 3 meses, pero bueno, era una buena práctica, y les preguntaba 4 cosas a cada uno, ¿no? ¿Qué te frustraba? ¿Qué te motiva a estar acá? ¿Qué puedo hacer yo diferente? Y si estuvieras en mi posición, ¿qué me recomendarías, no? Entonces y bajo esa instancia, es que sacaba, o sea, más allá de la encuesta de clima laboral y todas esas cosas, es que realmente sacaba información genuina y lo rico de estas prácticas es que la gente se empieza a pasar la voz y si eres coherente, van a esa reunión con el papelito en mano y diciéndote ya las acciones, las sugerencias que quieres que tú hagas, ¿no? Y te dicen, ¿no? Siento que acá me escuchan, ¿no? Entonces, no debemos o sea, a veces siento que como que el factor higiénico, ¿no? O sea, el factor higiénico referente a sentido de pertenencia, sensación de escucha, sensación de que acá me validan, me reconocen, está pasando desapercibido. O sea, nos estamos yendo como que la gente necesita, wow, algo como que externo, cuando realmente lo básico es cuidar a tu gente desde justamente quiénes son ellos, ¿no? Quiénes son como seres humanos, ¿no? Interesante, interesante. De hecho, como esos ejercicios de escucha o esas prácticas de escucha definitivamente es un entrenamiento, ¿sí? Yo creo que sí es un entrenamiento, es una habilidad Sí. que se deberían entrenar en todos, porque a veces quizás también responsabilizamos a los líderes y no es que no deban tener la responsabilidad, creo que la deben tener, pero los colaboradores también.
creo que en los colaboradores también hay responsabilidad. Sí. Es decir, la carga lleva el líder, la responsabilidad, los colaboradores también. Y cuando hablamos de colaboradores, hablamos de colaboradores que tienen mucha experiencia en todo sentido y que también debe ser una responsabilidad. Bueno, es un comentario de mi parte, pero entrando en materia de estrategia... No, Karina, adelante. ¿Querías comentar algo? Ah, ya. No, sí, lo que te iba a decir que totalmente cierto, porque claro, funciona al final como eje, no es que haya malo y bueno en la película, pero sí el que marca la batuta de la cultura que quiere vivir en su área es el líder, ¿no? Es como en casa, o sea, mamá y papá marcan la batuta de cómo son las reglas de la casa, ¿no? Si en la casa se juega, no se juega, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo mismo es en una organización, ¿no? El líder, si es que tú, por ejemplo, contratas a una persona que tiene este mindset de humanidad, por así decirlo, de escucha, etcétera, etcétera, pero el líder está en otra sintonía, la pierdes, ¿no? Entonces es como que el que te marca la batuta es el líder y es responsabilidad de la organización darle todos los recursos al líder o todos los que les pueda dar para que pueda desarrollar las habilidades, para que se sienta seguro y segura de gestionar un equipo, ¿no? Que no es nada fácil. O sea, la gestión de personas suele ser un gran tema siempre, no es lo más difícil en un negocio, ¿no? Sí, es lo más, claro, es lo más complicado. Es complicado, porque creería yo, quizás no tengo tanta experiencia en manejando personas, pero sí hay situaciones muy complejas, pero es por ello y hay que entenderlas. Pero y en este caminar de las organizaciones, evidentemente se predica mucho sobre la cultura y en el marco está muy bonito, ahí en la pared, ¿no? Los valores y toda esa cultura organizacional que se intenta transmitir a veces de puertas afuera. Internamente seguramente también, pero ¿cómo debería ser esa estrategia desde tu conocimiento, de tu experiencia, Karina, para que esto se traduzca en comportamientos, para que se traduzca en comportamientos de empatía, que asocian muchas cosas, como tú decías, es el disparador, pero en dónde se deben centrar las organizaciones para que a partir de ahí generen toda esta expansión, esta onda expansiva en todos sus colaboradores? ¿En qué se deberían centrar? Mira, lo primero es justamente la visión, ¿no? Hacia dónde quieres llevar a tu organización, ¿no? Según esa visión, lo aterrizas, como tú mismo has dicho, en competencias claves, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que me van a llevar hacia eso, ¿no? Si una de ellas, por ejemplo, es la empatía, evidentemente la describes, pero básicamente lo que yo siempre recomiendo es hacer un diccionario que, ojo, es algo que suelen hacer las organizaciones, pero que es un diccionario de competencias, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que van a ayudarme a llevarme a esa visión de negocio, ¿no? Y obviamente dentro de eso, la visión, yo tengo que elegir qué cultura quiero vivir, ¿no? Según Harvard Business Review existen 8 tipos de cultura, ¿no? Entonces, quiero vivir una cultura cercana, una cultura de propósito, una cultura de innovación, o una cultura de jerarquía, o una cultura de seguridad, ¿no? Lo que yo decida no está mal ni bien, pero sí tiene que responder a la visión de negocio que yo tengo, ¿no? Entonces, según eso, aterrizo mi diccionario de competencias y absolutamente todo lo que hago tiene que partir de ahí, ¿no? Yo tengo que conocer, por ejemplo, internamente cuál es, no sé si has escuchado esta palabra del buyer persona, ¿no? ¿Cuál es el tipo de cliente que yo quiero atraer? Que generalmente se usa como para cualquier negocio, pero yo lo suelo usar mucho para gestión humana, ¿no? Porque al final también yo marco la pauta y tengo que atraer personas que calcen con este fit cultural que yo necesito, ¿no? O sea, si es que quiero una cultura humana, entonces tengo que atraer gente que tenga un poco esa mentalidad también en su vida, ¿no? Entonces, absolutamente todo lo que hago va marchando de esa forma, ¿no? Esa es una. Dos, el plan de acción que yo hago tiene que ser un plan de acción donde incluyo a las personas que están dentro de mi paraguas. No es lo mismo liderar a una mujer que tiene 20 años y es soltera, me estoy inventando, que liderar a una mujer que tiene 30 años y se va a casar, o que liderar a una mujer que tiene 40 años y ya tiene 3 hijos, ¿no? No es lo mismo liderar, lo mismo con el hombre, etcétera. O sea, todo varía, ¿no? Entonces yo tengo que hacer un plan de acción basado justamente en cuáles son los tipos o sea, lo que yo llamo los tipos de buyer persona o de usuario
que están dentro de mi organización, ¿no? Entonces son varias acciones, ¿no? Lo segundo es lo que te dije hace un ratito de cuáles van a ser los programas de escucha, que voy a tener programas de escucha guiados, ¿no? O sea, bien hechos, ¿no? Donde yo entrene a las personas, porque no es fácil la habilidad de escuchar, a mí me costó muchísimo, ¿no? Programas de mentoreado, ¿no? Donde yo pueda trabajar con los gerentes de primera línea, y los programas de mentoring son hermosos porque los haces para las mentees, ¿no? Para los mentees, ¿no? Personas que quieran de repente disparar su desarrollo profesional, pero a la vez les estás enseñando mucho a los gerentes, a los directores. Realmente los mentores son gerentes de primera línea, ¿no? Entonces, lo que haces con ellos es justamente enseñarles habilidades de liderazgo, pero para poder mentorear a una persona tienes que aprender justamente lo que hemos hablado, ¿no? A ponerte en sus zapatos, ¿no? La habilidad de empatía, de escucha, de cómo dar feedback a través de qué es lo que quieres decir, pero teniendo en cuenta quién es la otra persona, ¿no? Entonces hay una serie de acciones porque es todo un plan, ¿no? A veces nos hemos acostumbrado a lo que yo veo que hacen las organizaciones, es que tienen todo su plan y que de pronto dicen, ¡ah! Uy, empatía es importante, ya, mete un taller de empatía. Un taller, hagamos una charla, un Zoom. Claro, hagamos una charla, la típica. Y Sí. y realmente, o sea, si bien sí, lo aplaudo, pero al final hay que ir como muchísimo más atrás, ¿no? O sea, cuáles son las acciones que estás ejerciendo tú, de qué manera lo promueves, qué coherente estás siendo, qué tan comprometido estás, no estás siendo justo con las personas. Entonces, realmente todo es en base a justamente lo que tú has dicho, ¿no? Definir tu estrategia, hacia dónde quieres ir, de qué forma identificas la cultura que acompaña esa estrategia y aterrizar las conductas que te van a llevar a eso, y las conductas se responden a hábitos que tú tienes que generar en tu equipo, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es todo un plan, pero es buenísimo cuando las personas, cuando las empresas, que yo creo que cada vez son más las empresas ocupadas en tener entornos más humanos, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, pero de hecho como yo digo, puntualmente Perú, y hablo un poco un poquito de mi conocimiento en el tema laboral peruano, hay un gran porcentaje del trabajo informal, ¿no? Es decir, Sí, imagínate cómo viven esas personas, ¿no? Estoy sí. ya yéndome a otros espacios donde no es posible quizás guiar, ¿no? Porque están dentro de lo informal. Pero dentro de lo formal, de ese espacio, de ese pequeño espacio, hay un gran, todavía creo yo, opciones para trabajar y mejorar en estos temas. Y de hecho, la estrategia bien, genial, claro, llevarlo eso a un comportamiento de las personas es desafiante, ¿no? O sea, porque Sí. como dice al inicio, cada persona es un mundo, cada persona tiene sus cosas y trae con su carga y Ujú. aligera como la puede. Sí, y mira, has dicho algo clave, porque no es algo de una semana o de un mes. O sea, yo me acuerdo cuando entré a trabajar a un lugar donde empecé a hacer justamente estos cambios, y al inicio, claro, la gente no los entendía, ¿no? Y fue un trabajo, o sea, trabajo de hormiga, trabajo de creer, de comprometerme y comprometer también a las cabezas del negocio, ¿no? Entonces no es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, es trabajar en coherencia, pero con programas sólidos y bien aterrizados a lo que tú quieres, ¿no? Pero ojo, el ejemplo es súper importante. O sea, Mm. aún existen, y mira, yendo a la informalidad, muchas veces hay personas que trabajan, y es poco, ojo, pero muchas veces hay personas que trabajan en informalidad, pero tienen un tan buen líder que se preocupa por ellos, que está ahí, que lo sienten, ¿no? Que de repente no tiene como que todos los beneficios y que cumple con todo, pero como que sienten ese, ¿no? Ese cariño, y que está ahí como que codo a codo. Entonces hay veces que la gente prioriza ciertas cosas, y por eso yo soy tan amiga de algo que se llama el mapa de empatía, ¿no? Siempre pregúntale a las personas qué necesitan, qué los motiva, ¿no? ¿Por qué están ahí contigo, ¿no? No asumas. No hay nada peor que asumir, ¿no? A veces te puedes llevar maravillas, ¿no? Porque la gente evidentemente cambia sus necesidades y sus motivaciones y empieza a priorizar otro tipo de cosas, ¿no?
Súper interesante. Qué temas tan interesantes, qué temas tan importantes para todas las organizaciones y, como yo digo, en nuestro sector energía, que de hecho es un sector importante para todos, ¿no? Todos vivimos de la energía. Sin ella no fuera posible este espacio, Exacto. ¿no? Pero qué Exacto. importante sin ella no fuera posible que no, haber transmitido esta conversación. Espero que de hecho del otro lado, donde nos han escuchado, pueda haber agregado valor. Para mí ha sido una conversación sumamente interesante, enriquecedora. Y nada, Karina, yo agradecerte por todo este tiempo, este espacio que nos has regalado. Dinos algunas palabras finales, dónde te encontramos. Yo te encuentro en LinkedIn siempre, pero dónde te encontramos, cuéntanos un poco más para que alguien pueda llegar a tus coordenadas. Nada, gracias por este espacio, de verdad me ha encantado la conversación. Bueno, también estoy en Instagram como karina.macías.coach y nada, en LinkedIn como Karina Macías y siempre paro haciendo tallercitos y cositas por ahí, así que nada, me pueden contactar, yo suelo responder, así que acá estoy. Y nada, nuevamente, Heber, te pasaste por el espacio, me encantó mucho conversar contigo. No, te agradezco. Muchas gracias, Karina. Y ya, estamos en contacto siempre y ha sido con nosotros. Bueno, me despido de ti, Karina, en este momento. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco infinitamente. Gracias a ti. Chao, que estés muy bien. Que estés bien, Karina. Bien, ha sido con nosotros Karina Macías. Qué interesante, de verdad que temas tan valiosos para las organizaciones, para nosotros como personas, ¿no? Para ese crecimiento que buscamos en este mundo que intentamos que sea más humano, ¿no? Intentamos, hacemos esfuerzos, creo que muchos y de todas partes y de todas formas, para mostrarnos como realmente somos, de manera genuina, transparente, sin mucho maquillaje, o sin maquillaje, por decirlo de esta manera, usando esta analogía. Muchas gracias por ese espacio y espero nos encontremos nuevamente el siguiente jueves a esta misma hora. Les agradezco infinitamente a todos los que nos ha acompañado Judith, nos ha acompañado Willington, nos ha acompañado Víctor, Alois. Gracias por esa interacción, gracias por ese acompañamiento que siempre me dan y que siempre dan a este espacio. Como repito, si consideran necesario, compartan con su comunidad. Espero que pueda agregar valor en las organizaciones y en el desarrollo de nuestro crecimiento, del crecimiento de cada uno de nosotros. Que tengan una feliz noche y nos hablamos en un próximo episodio de Somos Energía. Muchas gracias.